Los cambios de estado de la materia. Ciencias Naturales, sexto de primaria, Diana Sáez Torregrosa. Resolvemos el problema. Comprobemos si Carlos está en lo cierto. Carlos consiguió un vaso de plástico y agregó agua hasta la mitad de su capacidad. Luego, marcó el nivel de agua con un lápiz y finalmente expuso el vaso a la radiación solar durante 2 horas. Comprobemos si Diana está en lo correcto. Mientras tanto, Diana tomó un vaso de plástico y le agregó agua hasta la mitad de su capacidad. Luego lo colocó al interior del congelador y lo mantuvo ahí durante 2 horas. Abrimos debate. ¿Qué crees que ocurre con el vaso de agua que Carlos expuso al sol? ¿Se congeló o se evaporó? ¿Y por qué? ¿Qué crees que ocurre con el agua del vaso que Diana expuso al congelador? ¿Se congeló o se evaporó? ¿Por qué? Si el agua del vaso representa el río, ¿qué ocurriría con el agua del río si la temperatura aumentara de lo normal? Recordemos, la materia se presenta en la naturaleza en tres estados diferentes: sólido, líquido y gaseoso. Al tener la ropa mojada al sol durante un día caluroso, podemos observar que, transcurrido un tiempo, ésta se encuentra completamente seca, es decir, el agua en estado líquido, por acción de la radiación solar, pasó al estado gaseoso. Lo anterior corresponde a un cambio de estado de la materia. Los cambios de estado son los cambios físicos más importantes que ocurren en la naturaleza. Cuando una sustancia cambia de estado, experimenta solo una transformación física, es decir, varía su aspecto, pero continúa siendo la misma sustancia. Los cambios de estado se producen por absorción o por liberación energética térmica. La temperatura, en condiciones normales, el estado de un elemento, sólido, líquido, gaseoso, depende de la temperatura. La materia puede pasar de una sustancia física a otra por acción del frío o del calor. Y aquí vemos los diferentes estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. Evaporación es el cambio de estado de una sustancia que pasa de líquido a gaseoso cuando se calienta. Aumento de temperatura. Condensación es el cambio de estado de una sustancia que pasa de gaseoso a líquido cuando choca con una superficie más fría. Solidificación es el cambio de estado de una sustancia que pasa de líquido a sólido cuando se enfría. Disminución de temperatura. Fusión es el cambio que ocurre cuando una sustancia pasa del estado sólido al líquido al calentarse. Aumento de temperatura. Sublimación es el paso de sólido a gas en forma directa, sin pasar por el estado líquido, y puede ser de 2 tipos: progresiva o regresiva. Muchas gracias, Diana Sáez.